¿Censura o no censura? ¿Bloquear a Trump en las redes sociales fue un acto necesario o exagerado por parte de las empresas de redes sociales? Adiós, mañaneras de AMLO. ¿Otro acto de censura? Agárrense, cuando menos eso dice el INE, aunque el presidente se niega a suspenderlas por el proceso electoral. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast muy contento, muy animado, listo para debatir. Optimista también. Preparado por supuesto. Informado. También siempre. Extasiado. También, sí, también. Es como un sketch de esos de Televisa de los 80. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Todo muy bien, Juanpa? ¿Y tú, Alfonso Basilio? Todo bien. ¿Qué me cuentas? Oye, hace mucho que no hablamos de comida. Y ¿Cuál hace mucho que no hablamos de comida? Sí, ayer te la pasaste 5 minutos hablando acerca del consomé caldito navideño. La salsa. La salsa. Es que no saben qué salsa huevos, es. quesadillas. Sí. O sea, empezaste el año hablando de comida. Porque nunca es suficiente. Y yo estoy muy emocionado porque seguramente cuando ustedes nos estén escuchando yo voy a estar saboreando. O sea, pero llevas toda la tarde saboreándolo ya. Sí. O sea, vas a tener cerca como de 24 horas de haber saboreado la comida que te vas a empacar mañana y para la gente que lo esté escuchando hoy. Exacto. Pero estoy muy emocionado, ¿no? Cuéntanos, Alfonso. Es un restaurante que se llama Ticuchi. ¿Qué significa? Que significa murciélago. Que es propiedad de Enrique Olvera, el chef. Que es, pues digamos, es él o el restaurante. No, él. Pues es para muchos el ahora mejor sí que chef. para los que nos están claro. escuchando y que como yo solamente comen hamburguesas, pizza y molletes. Enrique Olvera, pues para muchos es el mejor chef de México. Eso puede ser muy debatido. ¿Para ti no es? Yo creo que es uno de los mejores, pero no ¿No me es el mejor? Yo creo que... ¿Quién es el mejor chef mexicano? Es que no me atrevería a poner ahorita un nombre así. Creo que en distintas categorías se pueden nombrar chefs reconocidos de México. Creo que Enrique Olvera es de los más reconocidos. O sea, Patricia Quintana. Sí, pero ya no es más histórica, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama el dueño de Azul y Oro? Núñez. Zurita. Zurita, exactamente. El chef Zurita. Exactamente. Yo le digo el Juan Gabriel de la cocina. Sí, un poco. Pero lo queremos mucho, chef. Y usted sabe mucho y lo respetamos y cocina bien rico. Conmigo fue grosero, así que no tanto, pero bueno. Esa historia luego hay que contarla, pero... No, pero a ver, o sea, es que Enrique Olvera tiene, Pujol, que es probablemente el restaurante más reconocido de México a nivel internacional. ¿Y a nivel mundial qué será? ¿Como dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo? De Latinoamérica sí está. Sí, lo vimos antes de Latinoamérica que llegáramos a vacaciones. Probablemente sí 100. está dentro de los 50. ¿Sí? ¿50 sí? 100 seguro, de los 50 probablemente sí. Ok. Entonces Enrique Olvera tiene este restaurante que se llama Ticuchi. Ajá, y es de pura comida oaxaqueña, porque Enrique Olvera ama la comida oaxaqueña, ¿no? Y entonces... tienen platillos como un taco vegetariano de piña, es taco de piña al pastor, ¿no? Que la neta es que suena muy bien. Suena delicioso, ¿no? Y luego entramos en un conflicto, Juan Pablo y yo, porque venden un tamal de esquite. Y la verdad es que a mí se me antoja mucho, además venden en paquete de 6 tamales de esquite. Pero entonces... pues el tamal está hecho de maíz y el esquite pues son granos de maíz, ¿no? Como decía Poncho, es un tamal Inception. Es un Inception, sí, es un Inception. Y entonces Juan Pablo como es que yo digo que es esas jaladas, ¿no? Que de esas jaladas que perdón, César. Que está en el 12 del Puyol. Que está en el 12. Está en el 12 del mundo. Del muy mundo. Bien. Está, don César. Qué maravilla. Ayudándonos, pero es de estas jaladas que dices, no sé, ¿cómo se llama el sándwich de queso con jamón francés?
¿Qué es Croque monsieur. croque monsieur o croque madame. Ajá, Es como si depende. es un croque monsieur con untado de maní y Una torta de croque monsieur. y conserva de fresa pues es un peanut butter and jelly, güey. No, Sí, le estés, sí, claro. no le estés haciendo más. Pero estás de acuerdo que la masa no es igual a un esquite, aunque sea de maíz. Pero técnicamente sí. O sea, O sea, el origen. o sea, a ver, el tamal está hecho de maíz, punto. Ajá. Y el tamal de esquite también está hecho de maíz. Sí, pero son sustancias distintas. Pero bueno, al final, después de que ya tuvimos... Es un pan de o un pan de elote. Ya, o sea, no payases con tamal, o sea, pan de elote, ya. No, porque el pan tiene harina. No, tiene puro elote ahí. No. Pero además, o sea, de verdad, pruébenlo, aunque yo no lo he probado, mañana lo voy a probar. Pero ese tamal de esquite no tiene masa. Entonces, ya no es un Inception de elote. Pero sí, o sea, es como que te comas trigo y pues, es el pan, o sea. Ahí vas a estar probándolo conmigo. No sean te payasos, aseguro. chefs. No es cierto, Enrique Olvera. Patrocínanos, invítanos, ¿no? Así, si a mí te reservas el derecho de admisión de mi persona, me vale. Yo siempre tengo Burger King y Pizza Hut. No te tengo miedo, Enrique Olvera. No, yo sé que no. Pero además tú eres frecuente consumidor de Enrique Olvera. Ah, sí, ¿en dónde? De Leno, que pides tus ¿el pitas Leno es de él? Sí, claro. Ah, no, entonces no me suspendas, Enrique Olvera. Sí te quiero. Es muy fan de que el pita de aguacate. Pita de aguacate. Ajá. Pan pita con aguacate, tomate cherry. ¿Cómo se llaman esas madres? Pues sí, tomate cherry. Tomate ¿no? cherry. Y como cilantro y picante. Muy bueno. Muy sano, ¿no? Muy sano, sí. Perdón, Bueno, Enrique pues Olvera. ya, perdón, me emocioné mucho de lo que vamos a comer, debatimos mucho del tamal de esquite. Díganos si se les antoja, si lo han probado. Ya después O si les parece una contaremos payasada. que no lo es. No lo es, definitivamente no lo es. Así como tampoco el pastor de piña. A ver qué tal. Ese le voy a poner mi calificación mañana. Ahí está. Bueno, oye, a ver, debate intenso el que se nos viene. No es censura. A ver, vamos, rapidísimo contexto, ¿no? Las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, bloquearon a Trump. Spotify, Snapchat, Amazon, Sí. todo el mundo. Todo mundo, ¿no? Después de varios mensajes previo y tras la toma del Capitolio o el asalto al Del Capitolio. pasado miércoles. Exacto. Y entonces se generó un debate bien interesante en redes y en los medios y en la discusión pública respecto a si esta era una censura o un bloqueo válido, necesario para una cuestión democrática, o era una cuestión más autoritaria y abusiva de las empresas, ¿no? Entonces Juan Pablo de Leo dice que... Yo digo, no es censura, es una empresa privada para empezar. Y como cualquier otra empresa privada, se pueden reservar el derecho de admisión. 1, 2. Cuando tú ingresas y te suscribes a las redes sociales, hay términos y condiciones las cuales tienes que aceptar para poder ser miembro de esa comunidad en la red social. 3. Cada vez más los términos y condiciones de las redes sociales están prohibiendo el discurso de odio, la incitación a la violencia, las noticias falsas, las teorías de conspiración. Entonces, esto es parte de una tendencia que hemos estado viendo en los últimos años en las redes sociales, entendiendo que son medios nuevos, que estamos a la mitad de la revolución tecnoinformática, y poco a poco la autorregulación, no la regulación del gobierno, sino que la autorregulación le va a ir dando forma a lo que finalmente conoceremos ya de manera, digamos, formal y oficial, de lo que implica una red social y no su mal uso o su poco entendimiento. Y por último, a nivel de seguridad nacional, Twitter antepone los intereses generales a los intereses personales, porque Twitter es una empresa que no está del todo bien económicamente, que no logra capitalizar bien su comercialización en cuanto a los anuncios, como si lo ha hecho, por ejemplo, Facebook con la compra de Instagram, con la compra de Snapchat, con la compra ahora también de WhatsApp, y que Twitter se convierte, digamos, obviamente, como era la herramienta de uso principal del presidente Trump durante los últimos 4 años, se convierte en la primera empresa privada en tomar una decisión de ese estilo. ¿Es censura? No, porque ellos son dueños de su red social y como red social pueden aceptar quién dice y qué dice. Sería censura
si de alguna manera el mismo gobierno, el Congreso, los legisladores prohibieran la libre expresión. El presidente Trump, no sé si él lo sepa, pero tiene muchos otros canales para expresarse. Tiene los comunicados oficiales, tiene los tiempos oficiales de televisión, tiene los mensajes nacionales, tiene radio, tiene los periódicos. Y para terminar el comentario, justamente como empresa privada, ellos pueden tomar las decisiones que quieran a partir de los términos y condiciones, y Twitter no es el único medio de comunicación, y así como un medio de comunicación privado toma una decisión editorial de qué transmitir y qué no, Twitter está en su derecho de hacer lo mismo. ¿Y tú, Alfonso, qué opinas? Pues mira, yo en una parte creo que estoy muy de acuerdo contigo, pero creo que hay un tema que debemos tomar en cuenta, y es que estas dos empresas, cuando menos, aunque yo sé que también fue Snapchat y Amazon. Todas, o sea, creo que son como 15, hasta Spotify. Que le estaban diciendo así que le van a prohibir a Donald Trump escuchar a Willie Nelson, o qué carambas. Pero permitamos, aunque entendemos que fueron 15 o el número que hayan sido de empresas, que son empresas grandes, pero creo que el centro de la discusión tiene que ver básicamente con Facebook, Twitter y probablemente Amazon, que digamos son como que las tres grandes Amazon de las Web Big Techs, Services, ¿no? Por las cuestiones de servicio de página y demás, ¿no? Yo creo que, así como he dicho muchas veces aquí, que estamos viviendo un tiempo de transición, nunca en la historia de la humanidad habíamos visto a empresas tan grandes tener un poder tan grande públicamente, ¿no? Y sobre todo de cuestión de poder informativo, porque había las empresas de fruta, por ejemplo, del Reino Unido, en ese viejo imperio y gran imperio del Reino Unido, pues tenía gran presencia que generaba revoluciones y tiraba presidentes, ¿no? Y que era una empresa privada, sí respaldada por el gobierno, pero aquí creo que es muy distinto, ¿no? Entonces, para no irme tan histórico, lo que yo creo es que también debemos considerar que en este momento, y como no está ni autorregulado, ni estamos asumiendo todo el tamaño de lo que representan estas empresas, espera, deja acabo la idea porque hay gasto, es que hay un tema que debe considerarse respecto a que es parte del foro público, por más que sean empresas privadas y por más que tengan reglas internas, y que Trump aceptó como todos lo hemos aceptado como usuarios, y eso lo acepto, ¿no? Pero al mismo tiempo eso se ha rebasado, ¿no? Se ha rebasado en muchos sentidos y no estamos como humanidad o como sociedad en conjunto entendiendo el límite. Pero entonces, a ver, una cosa, ¿tú le vas a dejar entonces la legislación al gobierno? O sea, me parece que No. cuando el gobierno regula, y ahora sí que viéndome muy libertario, y entendiendo que vivimos en una economía de mercado de oferta y demanda, No, claro. en donde yo te ofrezco algo que yo creo que tú necesitas, tú asumes que sí lo necesitas, y entonces o lo adquieres o lo compras o formas parte de. Si Twitter se hizo muy grande, si Facebook se hizo muy grande, si Instagram se hizo muy grande, es un tema de innovación y De es un acuerdo. tema de emprendimiento, de que un día no había nada y al otro día se me ocurrió algo y al tercer día ya existe Twitter. Ni siquiera es un tema, digamos, de materia prima, De recursos exclusivos. Es un tema de innovación y creatividad Sí. únicamente a partir de la programación, digamos. Entonces, oye, que Twitter se volvió muy grande. Pues sí, Jack Dorsey estaba un día en su casa y dijo, oye, ¿por qué no hago una red social de 140 caracteres y tal? Y fue tan inteligente y fue tan creativo que esta red social pegó de esa manera. Que no a ti tampoco no llega a los 1,000 millones de usuarios, ¿eh? No, Pero bueno, no. eso es algo de muy círculo rojo y bueno, esa es otra discusión. Pero al momento de crear un producto tan innovador y al momento de ver personajes como Zuckerberg, como Elon Musk, como Bill Gates, como Steve Jobs, como Jeff Bezos, como Larry Page, creo que es el de Oracle, ¿no? Son tipos que a partir, digamos, de un país que incentiva la innovación y la creatividad, de regiones como Silicon Valley, de inversionistas y de una especie de gig economy, ¿no? De economía de inversionistas en el mundo digital y demás, creas esos productos. Entonces, no pueden ser víctimas de su propio éxito y no puedes permitir que el gobierno, que siempre el gobierno es el peor de los administradores y el peor de los censores, diga entonces, oye, es que sabes que eres muy grande, entonces te voy a dividir, pero es que el tema es
pero es que no hay competencia. En lugar de que incentives la competencia y permitas un ecosistema de mucho mayor pluralidad y diversidad, entonces sí. Pero el hecho de romper por romper porque eres demasiado grande a partir de tu innovación, a mí me parece inaceptable. Pero digamos, creo que la discusión no va por ahí, no se trata de romper ni dividir, aunque en muchos países, incluyendo pues muchas veces los monopolios o los intentos de monopolio se han roto de ese tipo. A lo que yo me refiero, y por eso decía regulación o autorregulación, es que pues no está mal ni genera problema, cuando menos desde mi argumentación, que hayan crecido tanto las empresas, sino que debemos asumir que ese crecimiento, que qué bueno que lo hayan tenido, porque incluso nosotros mismos tenemos trabajo porque lo hacemos a través de esas redes sociales, ¿no? Y eso está muy bien, pero que tienen una presencia pública que rebasa ya la privacidad de cómo ellas nacieron. Y eso no estoy diciendo que requiera la regulación ¿eso gubernamental. quién lo dicta? O sea, ¿quién dicta que ya son, o sea, ahora sí que too big to fail o too big? O sea, pues cuando... ¿quién dicta que ya son, como bien dices, que sí lo son, pero ¿quién dicta que son casi entes públicos por la conversación que generan dentro de sus Pues yo creo que la propia sociedad cuando se usa, ¿no? O sea, tú dónde, bueno, antes de que pasara todo este drama, ¿a dónde ibas para enterarte de lo que decía Trump? A Twitter. ¿No? O sea, sí. Y no es que esté diciendo que Trump es el que lo dictó, aunque él creo que sí es su red favorita y él decidió. Él decidió, ¿no? claro. Él decidió centrar su comunicación en Twitter específicamente. Claro, o sea, ¿no? decidió prescindir de los comunicados de prensa, decidió prescindir, por ejemplo, de las conferencias, de los briefings, que son históricos en los Estados Unidos. O sea, él prescindió de todos esos canales a los que sí tiene derecho público constitucional y decidió centrarlo en una empresa privada. Pero ese es mi punto. Como dice Poncho, then again. Then again. O sea, es que no quería hacer la gringada, pero perdónenme, ¿no? Lo dice todo el día. Todo el día, gente, todo el día. Pero ese es mi punto, ¿no? O sea, ¿Cuál? El asunto de la sociedad es, o sea, todos nos volcamos a Twitter para, cuando menos, o dialogar o enterarnos de muchas cuestiones públicas. Y pasa en México, aunque en México creo que es más Facebook. Lo pueden seguir haciendo aún si Trump fue vetado de Twitter. Pero el punto es hasta que, o sea, digamos, con esta razón que se dio para bloquearlo, ¿no? Que además creo que está muy bien argumentada. Es incitación a la violencia. Y creo que ahí no pongo ninguna objeción. Pero es entonces, ¿cuáles pueden ser los siguientes niveles? Y no es porque tenga temor de las empresas, pero ahí hay un asunto de nuevo, asumir el tamaño que tienen en el foro público que rebasa la privacidad más allá de sus reglamentaciones. Ahí te va este ejemplo. Amazon, ¿no? Enorme, brutal. Y ahí tienes todo el tema de la competencia y de que tienen miles de demandas porque no permiten que las pequeñas empresas proliferen porque tienen una competencia desleal y tal. Amazon vende tal cantidad de millones de productos al día. Y ya solo por eso, tú como comprador de Amazon, ¿tendrías una decisión al interior de la empresa solamente porque venden mucho? Tú como consumidor y comprador de Amazon. No, pero es que no estamos hablando de cliente que consume. Usuario. Estamos hablando del foro público, que es distinto. O sea, es una cuestión social. Pero no es un foro público porque es privado, al final de cuentas. Pero está abierto. Y se vuelve público cuando hasta los propios gobiernos y la sociedad lo asumen como propio y como canal de comunicación. No es un poco entonces una nacionalización, que no es lo que yo quiero decir, pero no es una, cuando te apropias algo como gobierno, ¿no es una expropiación entonces lo que estás proponiendo en ese sentido? No, porque no se trata de que se lleven las ganancias, que sería la expropiación. Bueno, una expropiación de las reglas del juego. Cuando es mi empresa, cuando yo la fundé, cuando es privada, y tu gobierno no tendrías, ni tú ni nadie tendrían no deberían de tener la libertad de decirme a mí cómo manejar mi negocio. Estoy de acuerdo, pero de nuevo, no estamos hablando de la pollería de la esquina, estamos hablando de 3 entes que tienen presencia en todo el mundo y que tienen juego en el foro social de comunicación de todo el mundo. Pero entonces, si yo creo una red social, mis reglas tendrían que ser diferentes porque fue muy exitoso que la de la pollería, por ejemplo. No, al final tiene que ser privado, pero el punto es
Y con eso inicia el argumento. No hemos dimensionado el tamaño y el peso y el papel que están jugando públicamente, aunque sean privadas y aunque no quieran, pero tienen un papel público que están jugando. O sea, sí estoy de acuerdo. Y creo que incluso dándote ese punto, o sea, creo que sí estamos dimensionando, o sea, la enormidad de Facebook, que tiene miles de millones de personas, la enormidad de Spotify, de Instagram, o sea, y siendo Twitter más pequeño, pero en honor al debate y a la discusión, sí están dimensionando, pero al final de cuentas, yo lo que estoy protegiendo a ultranza es la libertad de empresa y la libertad económica y la libertad de mercado, en el que, entendiendo perfectamente lo que estás planteando, aún con eso, yo creo que jamás ni el gobierno ni los legisladores tendrían por qué asumir decisiones internas de la empresa. Sí, no, y pues yo tampoco estoy planteando eso, ¿no? Pero yo incluso digo, desde la autorregulación creo que también debe haber ciertas cuestiones que se conozcan públicamente de cómo se deben tomar este tipo de decisiones, porque cómo puede venir para ¿No crees que ese tipo de decisiones casos solo deberían de recaer en la junta de gobierno de la empresa privada? No, porque tienes usuarios que aunque no están pagando, pues deben saber por qué tomaste una decisión de ese tipo. La tienes, no, o sea, no necesariamente de acciones, ¿no? Pero cuando tú firmas o sea, te dice Twitter, oye, ¿quieres loguearte? ¿Quieres registrarte? Sí. Lee nuestros términos y condiciones y siempre le aceptamos y ahí están los términos y condiciones. Sí, pero cuando tomas decisiones de este tipo, pues, ¿no? Están son muy específicas, que ahí no te explican por qué esto sí y otro no. No, sí, o sea, oye, Donald Trump incitó a la violencia y en nuestros términos y condiciones la incitación a la violencia está penada con el veto. Pero de nuevo, siendo un presidente, un personaje público que impacta en la arena social, ¿no? Pero el presidente tiene sus canales. O sea, el presidente, sí, o sea, si esto... pero pues nadie lo está negando, ¿no? Exacto. Entonces, pero si lo reducimos solamente a Twitter y a que Twitter es como, pues no, o sea, no, presidente, pues tú te suscribiste a mi red, llamaste a la violencia, me cayó gordo lo que hiciste y va en contra de nuestras restricciones, de nuestras reglas, ahí te ves, brother. Pues sí, pero la cosa es que lo hicieron 3, 4, 15 al mismo tiempo, ¿no? Sí. Yo no defiendo a Trump, créanmelo. Sí, no lo estoy defendiendo para nada. No, este debate, o sea, ya es un gran debate, ¿eh? Creo que más bien, o sea, el punto, porque además ya César está diciendo, ya cállense. Pues, sí, no manches. Ya dale, Alfonso. Pero lo que yo creo es que todavía tiene que discutirse mucho más dentro de las propias grandes empresas, como dentro de la sociedad, no porque deba haber una regulación estrictísima, ni para nada estoy diciendo eso, porque además yo soy de lo más liberal en cuanto a las regulaciones y no quisiera que estuviera ahí, y más trabajando en un medio de comunicación donde creo que las regulaciones deben ser ¿no? Claro, internas. Claro. Y eso estoy de acuerdo, pero creo también que debemos tener como sociedad mundial una discusión permanente de qué decisiones se toman en las empresas, por más que ellas tengan el derecho por sus términos y cuestiones, porque tienen impacto social, no es lo mismo que la pollería de la esquina. No, porque tiene un impacto gigantesco en la vida de las personas. Y en otras noticias, el INE y AMLO se pelearon. Muchas gracias, buenas noches. Ahí ustedes díganos si es censura o no es censura, para variar. Y es un tema que creo que vale la pena discutir. Se lo vemos para mañana. Sí, yo creo que sí. Y seguro va a seguir. Y este es un debate que tú y yo tendremos a lo largo de los meses, mi querido Poncho. Bueno, ya nos tenemos que ir. Mil gracias por escucharnos. Díganos qué opinan, ¿censura o no censura? Sí, por favor, es un gran debate. No apoyamos a Trump, lo reitero, porque si no, seguro mañana ahí voy a estar en Twitter mencionado, ¿no? Va a venir por ti el FBI. No, espero que no. Y por supuesto, gracias a todo el equipo de Político MX que hace posible este podcast, a Nayeli Lozano, director editorial, a ti, César García, mil gracias. Gracias, César. A ti, Juan Pablo de Leo. Gracias, Ponch. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo. ¿Es cuánto? Hasta luego. ¿Es cuánto? Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.